Hola, ¿qué tal? Espero que hayan pasado muy bien el año nuevo y que estén todos muy bien de salud. A los que ingresan al canal les doy una cordial bienvenida, muy afectuosa. En esta ocasión vamos a tejer un gorrito para las niñas. En este caso la talla es para una niña de 1 año, ¿sí? En un punto fantasía muy fácil de seguir, con abanicos en serie, ¿sí? Vamos a hacer la base con una circunferencia, con una lógica de aumentos que podemos seguir para más tallas. Cuando nosotros empecemos a tejer la circunferencia, yo les voy a decir cómo continuar esa lógica de aumentos para continuar para más tallas o menor talla, ¿sí? La misma, el gorro lo tejí con hilo, con lana, perdón, de bebé, con brillito. El ovillo pesa 40 gramos, ¿sí? Y yo usé casi la mitad, nada, miren, nada. O sea, yo compré 2 ovillos pensando usarlo todo, pero no, este es un ovillo entero. No muestro marcas porque a mí nadie me descuenta. Para los que no saben y recién se ingresan al canal, no puedo mostrar marcas porque no me regalan y no puedo hacer propaganda gratuita. Hay que ser inteligentes, ¿verdad? Compran lana de bebé con brillito, con acrílico, sedificada o lana de bebé de algodón. Cualquier marca sirve, ¿sí? No se olviden también que estamos en diferentes países del mundo y no todas las marcas están tan bien. ¿Estamos? Bueno. Tejemos en lana para aquellas personas, amigos o amigas tejedoras que están con la estación de otoño o frío, ¿sí? Y vamos a tejer para aquellas personas que están con la estación de verano como yo, en hilo, un poquito más gruesito, de 2 milímetros, con hilo de algodón, cualquier marca. Y vamos a tejerlo con una aguja de 2 milímetros. Este gorrito también lo tejí con aguja de 2 milímetros. Y comenzamos a tejer nuestro gorrito. Vamos a hacer 5 cadenitas al aire. Hacemos así, retorcemos un poquito y hacemos la primera cadena de seguridad para trabar nuestro trabajo. Y hacemos 5 cadenas al aire. 2, 3, 4 y 5. Volvemos a la primera cadena, ahí, y la vamos a cerrar con un punto corrido pasado, cualquiera de los dos, como lo conozcan. Sujetamos la argollita y levantamos 3 cadenas que cuenta como primer punto alto. Adentro de esta argollita o anillo vamos a realizar 12 puntos altos contando con las cadenas. A su vez vamos a esconder la piolita de inicio para que nos quede todo seguro. Y empezamos a tejer los puntos altos aquí adentro. Puntos altos, sencillos o de 2 sacadas como ustedes los conozcan. Así. En total hacemos 12, amigas, amigos. Cerramos en la tercera cadena de inicio con un punto pasado, aquí. Y ahí tenemos los 12 puntos altos. Aquí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto alto, ¿sí? Y hacemos un punto alto aquí, que es las 3 cadenas. Entre medio iría el aumento, o sea, en el espacio que se genera, ahí sería el aumento, y en el punto alto va el punto alto que corresponde. O sea, por cada punto alto va un punto alto.
y por cada espacio generado va un aumento. Sencillo. En vez de tejer 2 puntos en el mismo lugar para generar un aumento, lo hacemos de esta manera. Para quienes conocen desde la otra manera, vuelvo a repetir. Hay personas que hacen el aumento, y yo también los hago, aumentos 2 puntos en el mismo lugar, pero en este caso los vamos a hacer así. Un punto en el mismo punto y el aumento en el espacio, solamente un punto. Después tejemos el punto que corresponde en el punto alto encima y ahora tejemos el punto alto en el espacio, que es el aumento. Ahí se aumenta solo. Y el punto que corresponde. Así. En la vuelta anterior teníamos 12, pero como estamos tejiendo un punto alto arriba del punto alto y un punto en el espacio, esta vuelta va a generar 24 puntos altos. Y así vamos a ir tejiendo toda esta ronda. Cerramos la vuelta en la tercera cadena con un punto pasado. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y ahora hacemos 2 puntos altos seguidos. O sea, un punto alto encima del punto y otro punto alto encima del punto. Y un aumento en el huequito que genera entre punto alto y punto alto. Y ahora un punto alto aquí y otro punto alto en el otro punto alto anterior, como hicimos acá y aquí. Y entre medio, acá en el hueco, va el aumento. Ahí se ve bien. Como hicimos 2 puntos altos, ahora aquí en el hueco, ahí, un punto alto extra, que es el aumento. Ahora, otra vez, 2 puntos altos consecutivos, porque es la serie, o la lógica, porque el anterior era un punto y un aumento en el hueco. Y la lógica de esta serie son 2 puntos altos y un aumento. Entonces, hacemos aquí, en el huequito, el aumento. Y los otros 2 puntos van aquí, encima. 1 y 2. Y por defecto, o por lógica, va el aumento aquí en el hueco. Así vamos a ir haciendo toda esta ronda. Cerramos la vuelta en la tercera cadena de inicio. Volvemos a levantar 3 cadenas para el primer punto alto y tejemos 2 puntos altos, así, y otra vez un aumento entre medio. Repetimos. 2 puntos altos consecutivos y un aumento entre medio. Otra vez. 2 puntos consecutivos y un aumento entre medio. Cerramos en la tercera cadena, levantamos 3 cadenas para el primer punto, que cuenta como 1, y hacemos 3 seguidos, 2 y 3. Y ahora hacemos un punto entre medio, que sería el aumento. Para hacer un gorro un talle más chico, acá ya pueden ir viendo, ya con esta vuelta, por ejemplo, para 6 meses de edad.
Ya con esta vuelta que vamos a hacer, acá ya podrían dejar el casquete pronto para una bebé de 6 meses y ya esperarían para hacer el punto fantasía, ya con esta medida. Continuamos. Tejemos 3 seguidos. 1, 2 y 3. Y entre medio, ahí, el aumento, un punto solito. 1, 2 y 3. Y entre medio, el aumento. Así toda la vuelta. Cerramos la vuelta. Levantamos 3 cadenas que cuentan como primer punto alto y hacemos otro más. Esta vuelta son 2 puntos altos y 3 puntos entre medio, o sea que son 3 aumentos. 1, 2 en el siguiente y 3. 3 aumentos, ¿sí? 1, 2, 3. Y ahora 2 puntos altos consecutivos. 1 y 2. Esta sería la vuelta final para mi gorro de 1 año. Va a quedar un poquito más grande la textura del gorro porque hice hilo grueso, ¿sí? Para que quede un gorro de verano. Ahora, 3 puntos entre medio que son los aumentos. 1, 2 y 3. Y ahora hacemos 2 puntos altos comunes. Y luego hacemos los 3 puntos que van entre medio que son los aumentos. Y luego los 2 puntos altos. Bueno, el diámetro de este gorrito ahí tiene 11 centímetros. Ahí. Y el que estoy tejiendo en hilo, que lo doy por terminado acá, que les dije que me va a quedar más grande, tiene 12. Vieron que les dije que quedó más grande. Puede que no les dé, cuando vengan, que les dé correlativo el número. Que quede donde quede, no les importa eso. No se preocupen, que va todo bien, ¿sí? Así que bueno, yo terminé ahí, hago un punto acá entre medio para llegar bien. A veces nos dan los números. Yo me canso un poco con los moldes, con los patrones. No sé para qué los suben, porque son todos mentirosos. Bueno, unimos acá en la tercera cadena de inicio, ¿sí? Con un punto pasado. Y ya tenemos por terminado el casquete, ¿sí? Y acá mismo vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas para el primer punto alto y acá mismo vamos a hacer 7 puntos altos en el mismo lugar. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cuento. Desde acá tenemos el primer punto alto. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el número 6 ahí aplastamos. No aplastamos, perdón. En esta no aplasto. Acá, ahí mismo en el número 6, hago otra vez el abanico. 7 puntos altos. Perdón. 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Antes de continuar voy a explicar lo siguiente. Si por ejemplo cuando van por la vuelta del círculo ven que no les da, que les queda 4, le queda, en vez de 6 puntos, le quedan 4 o le quedan 7, bueno, hacen donde les quede. En la primera vuelta no pasa nada, ¿sí? Después nosotros nos vamos a colocar con la diferencia de puntos que nosotros tengamos aquí para que nos quede bien nuestro diseño. No va a pasar nada porque lo que viene después va a quedar bien bonito. La primera vuelta no importa dónde nos queden, porque ven que queda un agujerito aquí. No importa, ni se nota cuántos puntos tenemos. No se nota la diferencia de puntos entre abanico y abanico. No se nota. Nadie va a andar mirándoles cuántos puntos tienen allí. Así que en la primera vuelta no se preocupen. Continuamos. Y lo que les decía, con respecto a los patrones que son mentirosos, yo no quiero pecar de decirles que soy sabionda de patrones, pero yo aprendí solita a tejer, a observar como cualquier niño. Los niños observan las cosas y aprenden muchísimo de observar. Y yo observé tanto las revistas que aprendí a tejer mirando patrones. Y me molesta rotundamente empezar a leer un patrón y cuando estoy tejiendo y llegué a la mitad, tengo que destejer todo porque el patrón está mentiroso a la mitad del patrón. O a las terceras, cuartas partes del patrón, ya yo no puedo seguir. Y no sé por qué lo hacen. Lo suben a internet así. No sé por qué quieren hacer algo así. Compartir algo de esa manera. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué lo suben? No entiendo, sinceramente. Uno gasta material y todo y lo suben. Pero no me pasó una vez, me pasó miles de veces. Pero bueno. Continuamos y volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 6 o en el 7 se colocan ahí. Como les dije, no va a pasar nada en cualquiera de esos dos números. Hacemos 7 puntos altos, que son los abanicos, para ir formando nuestro gorrito, que va a quedar bien bonito. Ahí vamos, 2, 4, 4, 5, 6 y 7. Así vamos a ir por toda esta ronda formando estos abanicos unidos entre sí. Bueno, el gorro anterior, el casquete, tiene 11 centímetros. Este tiene 12. Y el otro gorro tiene 15 abanicos. Y este tiene 15 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Así que quedó con la misma cantidad de motivos, solo que un poquito más grande. Quería contarles eso. Logré un tamaño un poco más grande. Bueno, unimos acá en la tercera cadena de inicio, aquí arriba. A ver, que tengo que agarrar los dos eslabones. Ahí. Unimos con un punto deslizado, ¿sí? Acá mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. Y aquí mismo hacemos 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El gorro todavía no tiene forma, no se asusten, ya va a tener forma. Acá contamos, después lo vamos a hacer de memoria. 2, 3 y en el cuarto punto aquí, que es el medio, hacemos un punto bajo. Entonces se nos va a inclinar el abanico.
Tomamos la azada, así, y aquí en el huequito que se genera, ahí hacemos los 7 puntos altos que se inclinan a su vez con el otro abanico. Entonces hacemos el segundo, 3, 4, 5, 6 y 7. Y buscamos el medio. Yo ya lo sé de memoria, que es el cuarto punto alto. Y ahí un punto bajo. Y nos van quedando los abanicos así. Otra vez lazada y en el huequito ahí los 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por ahora está plano el gorro, pero va a quedar gorro. Quédense tranquilas, tranquilos. Y en el medio ahí un punto bajo. Así vamos a ir por toda esta vuelta. Cerramos la vuelta en la tercera cadena. Ahí. Y queda así por ahora. Por ahora no dice nada. ¿Sí? Todavía no dice nada. Pero ya va a empezar a cerrarse porque estamos tejiendo, de una manera sistemática y él solito va a empezar a cerrarse. Entonces, desde aquí, de donde quedamos, vamos a volver a levantar 3 cadenas en el mismo lugar que cuenta como primer punto alto y hacemos los 7 puntos altos. 3, 4, 5, 6 y 7. Buscamos el medio, que es el cuarto punto. 1, 2, 3, 4. Ahí, un punto bajo. Ajustamos bien siempre, para que no nos quede huequito. Con la lazada nos vamos aquí a entremedio y volvemos a hacer los 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acomodamos bien y aquí en el medio ahí, punto bajo. Así vamos a tejer toda la vuelta. Bueno, ¿ven cómo quedó redondito, lindo? Así. Bueno, en definitiva quedó muy grande. Para la cabeza mía de mi maniquí de 1 año es muy grande con respecto al modelito. ¿Vieron? Cuando uno cambia de material es lo que sucede, ¿sí? Entonces me quedó para mi maniquí de adulto. Miren ustedes cuando uno cambia el material, cómo queda. Sobre la marcha quedó para adulto. Todavía falta, ¿sí? Pero voy a cambiar de color ahora. Me gustó cambiar de color. Entonces voy a poner este rosa viejo que tengo acá. Entonces les quiero mostrar. ¿Dónde fue que quedó? Acá. Acá quedó la piolita. Entonces aquí mismo voy a colocar el hilo nuevo y después lo escondo bien. Voy a hacer una combinación y entonces el tutorial cambia esta vez
vamos a tener dos gorros, uno para 1 año y otro para adulto, o sea, de dama, ¿sí? Qué cosa linda, ¿no? Esto pasó sobre la marcha. Bueno, ahí vamos. 3 cadenitas para el primer punto alto. Como es muy grueso el hilo, me cuesta un poquito. Miren que queda feíto eso ahí. Esto después yo lo escondo bien. Ahí. Y acá hacemos... Ya agarro las piolas estas y las voy a esconder. Esperen un segundito. Ahí. Ahí. Tengo las manos muy en el aire. Ahí voy. Y acá hago los 6 puntos restantes que corresponden a este abanico. Y a su vez voy escondiendo esto. Ahí voy. 3, 4. Queda linda la combinación. 5, 6 y 7. Y ahora vengo aquí, 1, 2, 3, 4, y ahí hago el punto bajo. Y ahora vengo aquí, donde tenemos el punto bajo, y hacemos los 7 puntos altos correspondientes. O sea, continuamos como veníamos con el punto fantasía. Miren qué bonito que queda cambiar de color. Por eso quería mostrarles, ¿sí? 3, 4, 5, 6 y 7. Después yo les voy a decir cuántas vueltas hice para un modelo de dama, ¿sí? Para el modelo de 1 año yo hice 7 vueltas en total. Después lo mido y les digo cuánto mide en total. Igual en la cajita de descripción debajo del video donde dice ver más, ahí yo siempre dejo todo tipo de indicación, lana, qué tipo de aguja, cantidad de lana, cantidad de hilo, y dejo parámetros, ¿sí? Por ejemplo, medidas o talles, yo dejo todo allí en la descripción del video. Muchos le llaman cajita. Bueno, allí mismo yo dejo todo, medidas y todo. La cantidad de vueltas le digo después. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para 1 año tengo 7 vueltas. En la de damas le digo después. Bueno, así quedó la combinación. Y ahora ven que está flojito acá todavía, ¿no? Lo vamos a ajustar. Vamos a ajustarlo un poquitito nada más. Entonces, donde quedamos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Del lado del revés, vamos a hacer así. Nos vamos a meter aquí, en este agujerito, que vendría a ser la parte del revés, del derecho quiero decir. Aquí arriba, ¿ven? Ahí. Pero como está de este lado, aquí donde quedamos, yo quiero ponerme aquí. Entonces del revés lo voy a hacer, porque del derecho no puedo. Entonces hacemos una trampita. Traemos el hilo así y lo pasamos ahí. Y volvemos al derecho. Acá hacemos 2 cadenitas. 1 y 2. Esta es de subida y acá vamos a aprender cuando regresemos, ¿sí? Y vamos a hacer puntos bajos. Entonces, aquí, en este nudito que tenemos ahí, vamos a hacer un punto bajo. Pero no vamos a hacer puntos bajos en todos los puntos, porque vamos a cortar un poco la distancia o el diámetro de nuestro gorro. Entonces, acá tenemos 2 puntos, ¿ven? Entonces, los corremos y aquí entre medio hacemos un punto bajo.
y ya acortamos un poco la distancia. Y otra vez, un punto, 2 puntos, y ahí entre medio un punto bajo. Y acortamos la distancia. Y acá hacemos lo mismo, acortamos ahí. Entre medio de estos dos huecos que tenemos aquí, un punto bajo. Uno aquí y uno aquí. Aquí no hacemos nada. Ahí. Y vamos ajustando, ¿ven? 2 puntos, 1 y 2, y ahí un punto bajo. Un punto, y ahí un punto bajo. Bueno, aquí quedó feito, volvemos para atrás. Voy de nuevo. Y ahí recién un punto bajo. 1, 2, un punto bajo. Siempre igualito, ¿sí? Entonces, aquí no hacemos nada. Aquí va punto bajo y aquí también. Todo esto lo van a ir haciendo por todo el contorno de nuestro gorrito. Bueno, ¿ven cómo queda el borde? Ahora, en la primera cadena que les dije, ahí es que unimos con un punto pasado nuestro trabajo. Levantamos una cadena ahí y vamos a ir haciendo los puntos bajos donde los veamos, ahí. ¿Ven? Uno encima del otro, ahí. Y va a quedar como una espiguita, ¿ven? Así. Esa va a ser la vista de nuestro gorrito. Ahí. Háganlo encima, porque así ni achican más ni aumentan. Busquen bien el punto y lo hacen adentro de él, porque así queda esta espiguita, ¿ven? Así, aquí adentro. Que se note bien el punto bajo, aquí adentro. Ahí, aquí. Cerramos la vuelta, ajustamos bien, una cadena extra, estiramos el hilo un poquito larguito. Para las personas que no saben, vamos a esconder la hebra ajustamos bien y con una aguja lanera, con un poquito de hilo nomás, bueno, escondemos por el revés. Lo pueden hacer con la misma aguja de crochet o con la aguja lanera. Entonces van levantando un poquito los puntos y lo van escondiendo por detrás. Yo lo hago de esta manera, así. ¿Ven? Un poquito levantan los puntos ahí, con paciencia. No estiren mucho ni levanten mucho para que nada se desarme y todo quede con armonía. Ahí hay un nudito. Bueno. Ahí. Seguimos. A veces nos vamos más abajo, otras veces nos vamos más arriba. Y lo vamos pasando hasta que lo perdemos. Y antes de perderlo del todo, lo volvemos a pasar como si estuviéramos cosiendo algo. Y hacemos esto, ajustamos y volvemos a pasarlo. Volvemos a pasarlo. Y ahora yo voy a aprovechar
esta parte de acá donde tenemos el abanico, que tenemos los 7 puntos, ¿ven? Y lo voy a perder aquí. Levanto todo ahí y lo pierdo ahí. Y ahí ya lo perdí. Y quedó pronto. Todo está prolijo. Y ahora lo vamos a poner en nuestro maniquí. Miren qué bonito. Díganme si no está bonito realmente, por donde lo miren, ¿sí? Este llevó 70 gramos de material entre los dos colores, yo lo pesé. Quedó lindo, de este no tenía bastante para hacerlo de todo el mismo color, entonces combiné a último momento. Y esas cosas de la vida, al cambiar el material me quedó sumamente más grande, ¿verdad? Y tiene, como les decía, que al final les iba a decir, valga la redundancia, la cantidad de vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 vueltas, igual que el de la nena de 1 año. 7 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Y tiene las 2 vueltas de punto bajo para hacer el bordecito. Tiene todo lo mismo, salvo que el centro tiene 1 centímetro más. Es todo igual, pero me varió el tamaño al cambiar el hilo. Así que ya saben, con una lana más fina hacen para 1 año y con un hilo más grueso hacen para ustedes. Espero que les haya gustado el tutorial de este día, que lo hagan, que lo disfruten, que puedan vestir a su niña, a su sobrina o a su nieta, o que lo puedan vender o lo puedan regalar. Si tienen redes sociales, no olviden de suscribirse a mi página Gabriela Amor por el Crochet en Facebook, y en Facebook también me pueden encontrar en mi grupo. Allí pueden subir sus trabajos, ya sean hechos por mis videos o no, ya sean creaciones de ustedes mismas. En mi grupo Gabriela Delicadezas al Crochet y 2 agujas. Les bendigo con profundo amor, paz y bien a todos ustedes, y que tengan mucha y mejor salud y que todo les ronde muy bien. En poquitos días vuelvo con algo más para todos ustedes, con muchas creaciones, para que puedan seguir tejiendo, vendiendo, regalando y vistiendo a todos sus seres queridos. Un abrazo muy grande y muchas gracias por ver mis videos. Hasta pronto.